stressed this consistently, that the Egyptian government needs to engage with the Egyptian people in implementing needed political, economic, and social reforms. El gobierno egipcio ha sido el principal interlocutor de los Estados Unidos con el mundo árabe y su comercio. Aunque no es un gran productor de petróleo, Egipto controla el canal de Suez por donde pasan los buques que llevan el oro negro hacia Occidente. De cerrarse este paso, se deberían añadir hasta 2 semanas para hacer el viaje. Barack Obama no tardó en comunicarse con los líderes del gobierno para organizar una salida pacífica al conflicto. When President Mubarak addressed the Egyptian people tonight, he pledged a better democracy and greater economic opportunity. I just spoke to him after his speech, and I told him he has a responsibility to give meaning to those words, to take concrete steps and actions that deliver on that promise. Violence will not address the grievances of the Egyptian people, and suppressing ideas never succeeds in making them go away. La propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, abogó por una pronta resolución de la crisis egipcia, consciente de que se trata de un aliado indispensable para su gobierno, pero que no puede desoír más el reclamo de la gente. America's message has been consistent. We want to see free and fair elections, and we expect that will be one of the outcomes of what is going on in Egypt right now. We have tried to, in our partnership with Egypt, to make the point over and over again about what will create a better pathway for the Egyptian people in terms of greater participation with political reforms. Egipto, a pesar de su sistema político autocrático, ha sido un aliado esencial y eficaz en la guerra contra el fundamentalismo islámico. El más poblado de los países árabes fue el primero en firmar la paz con Israel en 1979 y desde entonces se ha convertido en el mediador de la nación judía con, entre otros, el Estado palestino. El gobierno israelí mostró su preocupación si los islamistas egipcios toman el poder ante una posible caída del régimen del presidente Hosni Mubarak y así rompan con el tratado de paz establecido entre las dos naciones desde 1979. La preocupación de los israelíes también radica en una posible unión de un gobierno islámico egipcio con una facción de Hamas en Palestina, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que esta era una oportunidad para continuar las negociaciones de paz con los palestinos. Espero que el presidente palestino Mahmoud Abbas vea en los cambios que tienen lugar en la región una oportunidad, incluso una fuente de fuerza, para sentarse con nosotros y negociar sin condiciones previas, una negociación que tenga en cuenta estos cambios para que influencien a Israel y la autoridad palestina también. La caída del gobierno de Mubarak puede generar una oportunidad para que las fuerzas anti-norteamericanas y anti-israelíes alteren las importantes relaciones estratégicas que se han cimentado a lo largo de los últimos 30 años. Los israelíes asisten impotentes a la oscilación de un régimen en el que pensaban que siempre se podrían apoyar en calidad de aliado regional. El primer ministro israelí habría llamado a las cancillerías occidentales y estadounidense a apoyar a Mubarak, aunque manteniendo un perfil bajo en público. Egipto, el más poblado de los países árabes, fue el primero en firmar la paz con Israel en 1979, poniendo fin a más de 30 años de guerra entre los dos países. Jordania solo siguió sus pasos en el 94, justo después de los acuerdos de Oslo. Pero Israel no ha conseguido firmar la paz con sus otros vecinos árabes. El mismo impulso de Oslo se ve frenado en seco por los numerosos obstáculos que se alzan entre israelíes y palestinos. Y eso pese al continuo ballet diplomático de Egipto, que desde hace años desempeña el papel de mediador entre las dos partes, sobre todo desde 2006, cuando Hamas llegó al poder en Gaza. Israel depositó todas sus esperanzas en la mediación del Cairo, que hace de árbitro pese a su desconfianza hacia el movimiento islamista debido a sus lazos con los hermanos musulmanes, bestia negra del régimen de Mubarak. Otro de los temores, pero que preocupa a los tiranos, es que a partir de ahora resultará más difícil que las autocracias sobrevivan en la era de Facebook y Twitter. Los disidentes silenciados pueden reunirse en la web y organizarse después en un espacio material hasta un grado que no era posible hace 20 años. Por esta razón, una de las primeras cosas que intentó hacer el régimen de Mubarak fue cerrar el acceso a Internet y cortar el servicio de celulares dentro del país. Egypt, Masr, Misr, Egipto, Egypt.
الصلح هستم. Apoyo la paz. I support peace. Je supporte la paix. أنا للسلام. 我非一佛空巴类。我支持和平。 मैं आज़ादी के लिए हूँ. I support freedom. 我佛系ominerangi. Apoyo la libertad. Ich will Frieden. sinusuportahan ko ang kalayaan. أنا للحرية. Appoggio la libertà. 私は自由が信じている. Together, our voices can shake the world. Egypt, I support you. The world supports you. مع بعض ممكن نهز العالم بصوتنا. مصر، أنا معاكم. الدنيا معاكم. ومصر من الدنيا. La red ha pasado a corresponderse con libertad intelectual y política, y a su vez es la razón por la que una revolución en un país menor como Túnez puede extenderse a un país de una importancia tan capital como Egipto en solo cuestión de días. En la era de la comunicación y la tecnología, solo resta preguntarse cuándo caerá la próxima autocracia. Aquí, Fabián, me gustaría comenzar por algo que se menciona también en el informe, ¿no? Este rol que cumplía el gobierno de Mubarak dentro de la región, no tan crucial. ¿Cómo lo definirías vos? Como decíamos antes, es un país clave por su posición geográfica, por su historia, por su masa crítica poblacional y poder militar. O sea, no hay seguridad a largo plazo para Israel si no hay una relación al menos neutra o levemente positiva con Egipto. Digamos, Israel, sus últimos días donde sus decisores tuvieron por lanzar la bomba atómica porque consideraban que se extinguía Israel, fue con la ofensiva militar de 1973 de Egipto, donde Egipto sorprende a Israel en la guerra del 73, las fuerzas de Egipto penetran en el Sinaí, el ejército israelí y la inteligencia israelí se ven sorprendidos, e Israel estuvo muy cerca de tener que recurrir al poder nuclear para evitar la extinción del Estado de Israel. Después hubo una brillante contraofensiva militar. Digamos, el único país que tuvo la capacidad de empujar militarmente, convencionalmente, a Israel hacia atrás fue Egipto. Por lo tanto, todo conflicto después de la paz de Camp David, para Israel no fue un conflicto existencial. La guerra del Líbano, trajeron problemas de derechos humanos, políticos, cayeron gobiernos, crisis internacional, bajas, pero después de Camp David Israel no tuvo más un peligro existencial. Por lo tanto, este es un antecedente de Egipto. Bueno, y hay un fantasma ahí revoloteando, ¿no?, por estos días, que es qué va a pasar después y el peligro de que los islamistas puedan llegar al poder. ¿Qué pensás vos que puede haber de cierto de eso, ¿no?, de que esto se convierte en algo parecido a lo que pasó en la revolución del 79 de Irán? Es muy... A ver, ¿cuál es el escenario más probable? El escenario más probable es un gobierno militar, fuertemente militar. El gobierno Nasser, Sadat, Mubarak, los tres militares, los dos primeros del ejército, Mubarak de la Fuerza Aérea, era un gobierno militar apoyado por un partido político estilo el PRI de México, digamos, o el BAT en Siria y en Irak. Lo que está sucediendo ahora es que las Fuerzas Armadas, verdadero soporte de este gobierno que nace en el año 52, lo que están haciendo seguramente es terminar de militarizar, al menos durante un periodo de tiempo prudencial, este gobierno, desplazar a Mubarak y tratar de colocar en lugares claves que antes estaban a veces como pantomima, ocupada por civiles o por políticos, también gobierno militar. Acá entonces es un cambio de maquillaje, no de fondo. En el fondo va a pasar de ser el gobierno, la herencia de estos tres gobiernos de la revolución nacerista, cada vez más distante. Nasser jamás hubiese firmado un acuerdo con Israel como hizo Sadat, digamos, ¿no? Pero bueno, pero la herencia de ese régimen, vamos hacia altamente probable, es un gobierno de neto corte militar, con fuerzas armadas que tienen que llegar a un punto de equilibrio, porque hay un sector de las fuerzas armadas que no quieren el cambio y otro sector que sí quiere el cambio. Moderado, pero lo quiere. Hay que lograr un punto de consenso. Si no se llega a un punto de consenso, en los próximos días vamos a ver combates en la calle de Egipto.
¿sí? El escenario más probable es que se llegue a un gobierno básicamente militar, que después vaya abriendo el juego, ¿sí? Con algunos garantes como Baradei, Musa, estas personas que llegaron al Cairo medio tarde en nombre del Occidente, digamos, y del Islam moderado, ¿sí? Abran un juego que dé paso a algún tipo de apertura de política. Pero la posibilidad del Islam radical es todo lo contrario. Si uno mira las bases de Al-Qaeda, los jefes de Al-Qaeda, las personas más importantes de Al-Qaeda, son militantes egipcios, sauditas y yemenitas que crecieron o militaron bajo este tipo de gobiernos. Digamos, Zawahiri, el segundo de Al-Qaeda, Bin Laden, el primero de Al-Qaeda, vienen de estos países. Digamos, el fermento de Al-Qaeda no fue Irán, no fue países islámicos fundamentalistas antioccidentales. El fermento donde crece la dirigencia que después va a conformar Al-Qaeda son justamente cuadros islámicos que van radicalizando sus posturas porque están abajo de este tipo de gobiernos. Por lo tanto, si uno mira el largo plazo, por eso Obama, por eso Hillary le sueltan la mano a Mubarak, ¿sí? La CIA hace 3 días dice, bueno, va a caer, tendría que caer. ¿Le soltó la mano o lo sostuvo mientras pudo? Vio el escenario, digamos, para Estados Unidos, a ver, toda crisis genera una gran incertidumbre y una revolución también. Si uno agarra la revolución del 79, de 1879 en Francia, después a lo mejor no se imagina la llegada de Napoleón y, digamos, ¿no? Digamos, apoyar una revolución es complicado. Ahora, la revolución es inevitable. Lo que está tratando de hacer Estados Unidos ahora es un cambio de régimen dentro del régimen. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, Estados Unidos está en la postura correcta para una potencia internacional. Estados Unidos tiene que ser muy cuidadoso con lo que está haciendo. Lo que aspira es sacarlo a Mubarak lo antes posible, que no se produzca una radicalización de las posturas, que no se produzca una interna armada dentro del ejército, y pensando en el largo plazo, si uno es americano, dice, bueno, ¿dónde creció el fermento de Al-Qaeda? Creció bajo este tipo de regímenes. Este tipo de regímenes le dio el caldo de cultivo para que se formara Al-Qaeda. Si logramos reformas democráticas, graduales, moderadas en el largo plazo, uno de los fermentos de Al-Qaeda, que está muy nutrido de gente que vivió bajo gobiernos en Egipto, bajo Arabia Saudita, bajo Yemen, estructuralmente en el largo plazo es un golpe muy importante para Al-Qaeda. ¿Cuánto crees que influyó en que se hayan sucedido los hechos de la manera que se sucedieron, el hecho de que no haya estado constituida una oposición sólida, ¿no? ¿Y cuánto crees que esto que aconteció durante estos días puede ayudar a que un Ghonim, un al-Baradei puedan constituirse en imágenes lo suficientemente fuertes como para contrarrestar un poder tan enquistado y sólido como es el del ejército que nos explicabas? Primero que todo, no hay oposición organizada porque desde el año 52 no, porque Nasser en los primeros años tiene una postura de buen diálogo con la hermandad musulmana, que son los sectores islámicos, trata de hacer un gobierno como de unidad nacional, pero para mediados, fines de los 50, Nasser empieza a apretar el torniquete, los líderes de la hermandad musulmana son detenidos y ejecutados, ¿no? Por lo tanto, no hay oposición porque en gran medida la oposición fue demolida a lo largo de 60 años. Ahora, sí sobrevive algo que hasta el gobierno los tenía como ejemplo de que no somos tan dictatoriales, que es la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es hoy un partido que tiene entre el 22 y el 30% de la intención de voto, que tiene algunos escaños que Mubarak les dejó ganar en el Parlamento. Digamos, el único partido estructurado que es de un Islam, digamos, moderado si uno lo mira a Hezbollah, Hamas, digamos, pero tiene posturas duras, pero no radicalmente antiestadounidenses ni antieuropeas. Hay una base ahí. Ahora, ese partido no está en condiciones de gobernar Egipto. El que está en condiciones en el corto y mediano plazo de organizar Egipto es el ejército, son las Fuerzas Armadas. Y uno de los actores clave, es la única oposición que existe, organizada, con militante, con
es como el peronismo en la década del 60. Digamos, ¿no? Esta idea de un movimiento proscripto, pero que tiene sus militantes, tiene su dirigente, tiene cierta visibilidad, hay sectores más duros, sectores más blandos. La Hermandad Musulmana seguro va a ser un actor, porque además al gobierno de Egipto le sirve, porque es la única oposición medianamente estructurada. ¿Cómo dialogo yo con esa plaza? ¿Cómo dialogo con los tuiteros? Esto sirve para derribar. Ahora, para gobernar, ¿cómo se gobierna con blogs, con Twitter, con jóvenes furiosos? Hay que buscar interlocutores. Uno de esos interlocutores es la Hermandad Musulmana. Fabián, nos quedamos sin tiempo, pero antes de irnos, una última pregunta, si puedes responderme en una línea. Los medios de comunicación han difundido las imágenes de lo que pasaron en Egipto, generando, bueno, una gran cantidad de simpatías, ¿no? Dentro del mundo occidental. ¿Crees que a Barack Obama, Hillary Clinton, le pegan a nivel interno el hecho de haber sido aliados de Mubarak y de haber tenido esta postura un poco ambivalente y tibia durante estos días? Yo cuando empezó lo de Egipto, yo estaba justo leyendo un libro de un profesor de la Universidad de Chicago, uno de los profesores más importantes de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago, se llama John Mearsheimer, que publicó un cuadernillo chiquitito para los alumnos, que llama ¿Por qué los líderes políticos mienten en política internacional? Y no lo hace en el sentido de juzgarlos, explica que en la política internacional estamos en un sistema de anarquía donde los estados tienen que cuidar sus intereses. Uno puede ser un gran defensor de los derechos humanos, pero el escenario principal de esa calidad o avance de la democracia es tu país, donde hay leyes compartidas, religión compartida, costumbres compartidas. Hacia afuera, los estados, es muy difícil que puedan decir, apoyamos la democracia en todo. Ok, apoyamos la democracia en todo, derribamos a Arabia Saudita, vamos a derrocar a los aliados nuestros de todo el mundo. Por lo tanto, Obama en realidad es lo que tiene que hacer un gobernante de una gran potencia. El gobernante de la gran potencia tiene que fijarse cuáles son los intereses nacionales de los Estados Unidos. Los intereses nacionales de Estados Unidos, por inercia, lo que le daba era que convenía un Egipto como estaba hasta hoy. Ahora, un Egipto donde Mubarak empieza a provocar una radicalización, un posible enfrentamiento de la